Mateo 28, dice así: por tanto, este es un mandato, hermanos, esta es una orden. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Amados hermanos, regreso al tema. Si falta la doctrina en la iglesia de Dios, la pregunta es: ¿por qué falta? ¿Por descuido del pastor o del ministro del ministerio? ¿O por qué? ¿Cuáles son los intereses? ¿O porque a la iglesia no le gusta la doctrina? ¿Por qué falta la doctrina, hermanos? Fíjense que la voluntad de nuestro Dios es que es nutrirnos, empaparnos, llenarnos de su doctrina, porque lo acabamos de leer. La misma enseñanza, doctrina quiere decir enseñanza, la misma enseñanza que fue para los apóstoles, esa misma enseñanza Dios se la dejó a ellos. ¿Y qué dice el bendito Cristo, hermanos? Dice: por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, o enseñándoles, bautizándoles. El bautismo es doctrina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas. Fíjese, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Es importante esto, hermanos. Entonces, si nosotros, el ministro, el pastor, el ministerio, la iglesia, descuida la doctrina, que seamos iglesia liberal, que no nos importe la doctrina, entonces estamos fallando, ¿qué? A este mandato del Señor, porque este es un mandato, es una orden. Los apóstoles captaron, comprendieron este mandato, y ellos así lo cumplieron a cabalidad. Toda esa enseñanza de justicia y de santidad que el Señor Jesucristo dejó a los apóstoles, ellos así le enseñaron, ellos así la predicaron, sin alterar nada de ello. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos aquí que nuestros hermanos, ellos entendieron y comprendieron bien esa doctrina, ese mensaje. Dice, verso 41 y 42, así que los que recibieron su palabra, ¿cuántos fueron, hermanos? Fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquella, ¿cuántos, hermanos? 3,000 personas. Recibieron su palabra 3,000 personas. Pero estas 3,000 almas que venían a los pies del Señor Jesucristo, ¿qué doctrina traían? Dice verso 42, y perseveraban ¿en qué, hermanos? En la doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles no enseñaron otra cosa ajena. Ellos enseñaron lo que el maestro les había enseñado. Ellos lo tomaron como orden, como un mandato. Y esa misma doctrina que hicieron los hermanos, la predicaron y la enseñaron. Fíjense, hermanos, el tener esa enseñanza del Señor Jesús es estar, ¿qué? Arraigados. Es estar arraigados con el Padre. Es entrar a la mente del Padre. Es entrar a la mente del Hijo. Es estar bajo esa unión maravillosa de estos dos seres divinos. Porque el mismo Cristo dijo: la doctrina que yo predico no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Es decir, esta doctrina de los 3 días y los 3 noches, ¿quién la determinó? ¿Cristo o nuestro Padre Celestial? Fue el Padre Celestial, hermanos. Así como estamos celebrando los emblemas del pan y del vino y el lavatorio de los pies, de esa forma, de esa manera, no fue voluntad de Cristo. ¿Fue voluntad de quién? De nuestro Padre Celestial. Entonces, si el hombre la acepta y la recibe y la vive en esa doctrina y la enseña, permanece ¿qué? En la mente de nuestro Padre, permanecemos arraigados. Es como la planta y la tierra. La planta, el árbol no existe sin la tierra, sin las raíces. Y nosotros somos ¿qué? Somos esa tierra. Nosotros somos la tierra que necesitamos esa agua. Necesitamos esa doctrina para estar ¿qué? Unidos con el árbol. Para que seamos
verdaderamente esos árboles vivos. Necesitamos esa doctrina que nos une a nuestro Padre Celestial, y así lo dice la Escritura. Bueno, dice la Santa Escritura, hermanos, y perseveraban en la doctrina. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo. ¿Eran temporales los hermanos? La santidad es doctrina, hermanos. La humildad es doctrina, la mansedumbre es doctrina. Entonces quiere decir, cuando estas cosas pequeñas, me voy en este aspecto de las cosas pequeñas, usted y yo las ignoramos, ¿estamos faltando qué? Estamos faltando a la doctrina. Por eso nosotros tenemos que doblegarnos a esa enseñanza, a esa doctrina que nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que moldearnos. Tenemos que aceptarla, vivir de acuerdo a las enseñanzas, y la humildad, el amor, la misericordia es parte de la enseñanza del Señor Jesús. Y eso es donde nos cuesta, hermanos. Por ejemplo, donde dice la Escritura, así de sencillo, y ya estamos en problemas. Cuando dice la Escritura, maridos, amad a vuestras mujeres. Si yo trato a mi mujer con los pies, yo estoy faltando a esa doctrina. Si dice la palabra de nuestro Dios, ustedes, esposas, amad, sujetad a vuestros maridos, y si usted quiere subírsela a la cabeza al esposo, pues ya está faltándole a esa doctrina, ya estamos en un problema. Entonces necesitamos, amados hermanos, aceptar, tener claridad en esa doctrina, aceptar de vivirla, perseverar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que el Señor venga o hasta que muramos. Esa es la enseñanza. Lo siguiente, la doctrina del Padre dada al bendito Redentor, y siendo divina, la enseñó para nosotros, los gentiles. Es el cumplimiento de la profecía. Fíjese, hermano, esto es bien importante. Esa doctrina que vino a enseñar el Señor Jesús es el cumplimiento de la bendita profecía. Y nuestro Dios la reveló a nuestro hermano el profeta Isaías. Vamos a ver, Isaías 29, verso 24. Corro en el tiempo. Isaías 29. Dice, verso 24, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Amén. Dice, y los cerrados de espíritu aprenderán ¿qué? Inteligencia, y los murmuradores aprenderán ¿qué? Doctrina. ¿Cómo éramos nosotros antes, hermanos? Éramos cerrados de espíritu. Dice, aprenderán inteligencia. Aquí nos está hablando, aprenderán inteligencia. Nosotros, como hijos de nuestro Dios que venimos ahora, fíjese, nosotros no somos judíos de sangre. Nosotros éramos ¿qué? Éramos el desecho, éramos el vómito, éramos lo peor. Éramos acebuche. No teníamos parte de las enseñanzas de las promesas de Israel. Pero ¿qué hizo nuestro Dios a través de Jesucristo? Pues Jesucristo es el que nos limpia, hermanos. Es el que nos limpia, nos va dando ¿qué? Nos va dando forma, nos va vistiendo, nos va calzando desde los pies hasta la cabeza. Y en el interior estábamos muy mal, en muy mal estado. Nosotros éramos ¿qué? Éramos cerrados de espíritu, vivíamos equivocadamente, vivíamos inmoralmente. Dice, y que nos iba a traer para que aprendiéramos inteligencia. ¿Cómo andábamos allá en el mundo? Éramos murmuradores. ¿Y qué dice el Señor? Pues yo les voy a quitar eso de que sean ¿qué? Murmuradores. Ahora dice, yo les voy a enseñar ¿qué? Que aprendan doctrina. Esa es mi inteligencia. Esa es mi inteligencia. Entonces el Señor Jesucristo nos empieza a vestir con esa inteligencia, con esa doctrina, y nos presenta ante su Padre para vernos como hermanos, para vernos bellos, para vernos hermosos. Y es gracias a Dios, al bendito Jesucristo. Ahora, he aquí, hermanos, esto es donde que usted y yo tenemos que valorarlo. Tenemos que sentirnos bendecidos y privilegiados, porque no teníamos parte nosotros, ser parte de ese pueblo judío. Pero Dios, esa misma enseñanza que fue para los hermanos patriarcas y para su descendencia, también ha sido ¿para qué? Para nosotros, para que aprendan doctrina. Todo político de cualquier país
Si quiere ser político, tiene que conocer y saber ¿qué? La Constitución. Tiene que conocerla para que él pueda gobernar en un tiempo a cualquier puesto que se lance. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer esa enseñanza. Fíjese lo siguiente, aquí mismo Isaías 28, verso 9, 28:9 dice así: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A quién se le va a enseñar ciencia y a quién se le hará entender doctrina? ¿A quién, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios: a los quitados de leche, a los arrancados de los pechos, a nosotros que éramos huérfanos en el aspecto espiritual. Para nosotros era ¿qué? Es enseñada. ¿A quién se le enseñará ciencia y a quién se le enseñará doctrina? Si usted lo desea, pues somos bienaventurados, hermanos. Es importante esta doctrina de nuestro Dios. Y como decía hace un momento, era el cumplimiento de la profecía. Vamos a ver a Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 15, Romanos 15. Dice nuestro hermano predicador a los gentiles, y va directamente a usted y a mí que éramos gentiles. Dice así, verso 9: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Fíjense, hermanos, ustedes y yo, no siendo de la sangre judía, ¿cómo podemos honrar y glorificar a nuestro Dios? Pues con esa ciencia, esa inteligencia que Él nos ha dado, para que le adoremos y le glorifiquemos a Él. El apóstol Pablo está hablando de nosotros, que en la sangre no somos judíos. Dice el verso siguiente, el verso 9: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, ¿cómo dice, hermanos? Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: y estará la raíz de Jesse y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Hermanos, dice el hermano Pablo, como está escrito. Para que nosotros le honremos y le glorifiquemos, es por medio de ¿qué, hermanos? Por su enseñanza, por su doctrina, que nos une. Es importante, fíjese, el Señor Jesús nos salva. Allá afuera se enseña, cree en el Señor Jesús y olvídate de sistemas. El Señor Jesús no vino a enseñar un sistema. Yo he escuchado gente muy elocuente del movimiento evangélico que eso dicen, hermanos, pero en realidad nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar que no un sistema humano, sino un sistema divino, una enseñanza glorificada, una enseñanza que nosotros como gentiles hemos venido a estar allí injertados por ese conocimiento, por esa sabiduría, por esa doctrina. Y si como gentiles Dios nos ha llamado, es por esa gracia y misericordia. No pudiéramos nosotros como gentiles glorificar a Dios si Él no nos hubiera dado esa enseñanza, porque por medio de la enseñanza hay esa inteligencia, ese conocimiento y esa sabiduría. Porque nosotros como gentiles Dios nos ha tomado como siervos, y el apóstol Pablo cuando habla a los gentiles no dice, pues yo como judío sigo siendo más que ustedes, sino que ahora dice que en Cristo tanto el judío como el gentil somos ¿qué? Somos iguales ante nuestro Dios, con el mismo espíritu, con las mismas promesas, con la misma inteligencia. Acuérdense el hermano Timoteo, en sus venas, ¿qué sangre tenía el hermano Timoteo? Tenía sangre judía y sangre griega. Y el hermano Timoteo, ¿cómo era? Es un hombre predicador, un hombre poderoso en la escritura. Entonces veamos aquí, amados hermanos, Dios quiere que en su pueblo y su iglesia no falte la doctrina. La doctrina nos une con el Padre y con su Hijo Jesús. Segunda carta de Juan, la segunda carta de Juan, que es el único capítulo, verso 9 y verso 10,
¿Estamos ahí, hermanos? Dice, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hermanos, fíjense aquí claro. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa, hermanos? No está ni el Padre, ni está el Hijo. Esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo, hermanos. Yo puedo ser un religioso, pero sin Dios y sin Cristo, fíjese. Satanás es un religioso, pero sin Dios y sin Cristo. Satanás es muy bíblico, ¿o no lo creen, hermanos? Yo puedo ser un religioso, pero sin Dios y sin Cristo. Y en la actualidad hay muchos religiosos, pero sin Dios y sin Cristo. Entonces, fíjese, es importante la doctrina, hermanos. Esa doctrina que marca las Sagradas Escrituras, sí. Entonces, pero manifiesta también la Escritura. Bueno, cualquiera que tiene la doctrina de Cristo dice, pues no solamente, fíjese qué armonía, qué comunión. Está el Padre y está el Hijo con usted y conmigo. Si tenemos esa doctrina, somos los más bendecidos. Pero si no tenemos esa doctrina, pues somos los más viles y miserables, hermanos. Entonces es importante. Los hermanos apóstoles, a pesar del tiempo, ellos seguían predicando. Fíjese lo que dice la Escritura en Hechos 5:28. Dice, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y querréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Aquellos hombres les habían prohibido a los hermanos que no enseñaran el nombre del Señor Jesús, pero ellos no hicieron caso a sus amenazas, sino al contrario. Dice que Jerusalén, ¿qué, hermanos? Fue llena de esa doctrina. Qué sorprendente, hermanos. Esto nos deja un ejemplo de que si en una ciudad los apóstoles llenaron toda aquella ciudad de la doctrina del Señor Jesús, pues en nosotros como iglesia, como familia, tenemos que estar llenos, empapados de esa misma doctrina. Muchas veces es muy típico que en el ministerio, pues yo creo así, o yo creo asá, o cada quien tiene su tema diferente, y no tiene que ser de esa manera. Tiene que ser ¿qué? Un solo pensar, un solo hablar, una sola enseñanza y una sola fe, hermanos. Fíjense qué hermoso, pasó el tiempo y los hermanos apóstoles, ellos seguían predicando la misma doctrina. ¿Y qué es doctrina? Es enseñanza. Ejemplos: el bautismo es doctrina, el tapado de la mujer es doctrina sobre su cabeza, muerte y resurrección de Cristo es doctrina, la resurrección de los muertos es doctrina, la celebración de la cena del Señor es doctrina, el milenio o el reino de Cristo es doctrina, la venida de Cristo es doctrina, incluso la destrucción de Satanás con los impíos es también doctrina, hermanos. Si yo dijera, cualquiera dijera, Satanás no va a ser destruido, él va a vivir perpetuamente, eso es mentira. La Escritura nos enseña que el mismo Satanás va a ser destruido. Es importante que no haya falta de doctrina en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, el hermano Pablo nos contesta esta pregunta. Vayamos a ver 1 de Timoteo capítulo 1 y aquí terminamos. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses algunos
que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amados hermanos, esforcémonos en la doctrina que Dios nos ha dado. El hermano Pablo hizo énfasis, le dejó a Timoteo en Éfeso, dice, para que requirieses, para que corrigieras, para que algunos no enseñesen otra enseñanza ajena a la que ustedes han conocido. Pasa a vosotros, que el Señor nos bendiga.